Quiero, hermano, que usted sepa que el disfrute de nuestra vida en Cristo, nuestra vida nueva o nuestra nueva vida en Cristo, el disfrute de eso comienza aquí y ahora. Hay cristianos que creen que tienen que esperar a la eternidad, a que Cristo regrese en la segunda venida o a que ellos mueran para ellos ir a disfrutar la eternidad con Cristo. Eso no es lo que dice la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesucristo dice que Él ha venido, escuche bien, para darnos vida y vida en abundancia. Queriendo decir que la vida que Cristo nos da es una vida abundante porque es una vida cuantitativa, es eterna. Pero también es abundante porque es una vida cualitativa, entiéndase que es una vida de calidad y nos la da para disfrutarla desde aquí, desde este momento. Sin embargo, no es menos cierto y debemos también estar conscientes que el disfrute pleno, ese gozo eterno pleno, es el disfrutar la vida completa, la vida de Cristo, la vida nueva en nosotros, todavía es algo que se proyecta hacia el futuro. Comenzamos a disfrutarla aquí, pero no la vamos a disfrutar de manera plena en este lugar, sino que lo veremos en nuestra eternidad. Mientras estamos aquí en el mundo, ¿qué pasa entonces? Servimos a Cristo y recibimos ataques, recibimos persecución y dentro de todo eso nuestra humanidad produce en nosotros un dolor, produce en nosotros una situación la cual no podemos cambiar. ¿Cuál es? Que nos vamos poniendo viejos, vamos envejeciendo. El guerrero que usted era, la guerrera que usted era, por más fe que usted tenga hoy, usted no es el mismo guerrero, no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo poder, ni siquiera tiene la misma constancia que usted tenía años atrás, porque hay una ley de vida. Su cuerpo se va desgastando y junto con su cuerpo se van desgastando también todo lo que es usted, porque usted es un ser. Usted no tiene un cuerpo aparte de su espíritu, ni tiene un espíritu aparte del cuerpo. Entonces, en el mensaje de hoy queremos mostrarles a ustedes cómo la Biblia presenta la fórmula bíblica, el principio bíblico para que nosotros nos mantengamos, escuche bien, desgastándonos, empobreciéndonos físicamente, debilitándonos porque somos atacados y perseguidos, pero cómo en medio de todo eso nosotros podemos seguir firmes, constantes y disfrutando el gozo de Dios en nuestras vidas. La Biblia lo muestra y por eso nuestro título, enfocados en lo eterno, no en lo temporal. Repito de nuevo nuestro título, enfocados en lo eterno, no en lo temporal. La lectura bíblica en 2 Corintios 4, 16 al 18, si puede volver a leer conmigo, ya leímos al principio del culto, y voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, simplemente porque esta versión le da un trato más digerible a este pasaje, más entendible, más asimilable. Si usted quiere entender este pasaje, 2 Corintios 4, 16 al 18, de manera rápida, léalo en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así. Por eso, mostrando una conexión, por eso dice, versículo 16, no nos damos por vencidos. Escuche ahora, es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Versículo 17. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. 18. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Nos vamos desgastando por fuera, pero renovándonos y fortaleciéndonos por dentro. Ese es
el mensaje de este versículo 16. Pero antes de entrar en lo que dice el versículo 16, quiero hacer la historia de este pasaje. Porque este pasaje comienza con un contraste. En la Reina Valera del 60, el pasaje comienza, este versículo 16 comienza diciendo, por tanto. En la PDT que leí dice, por eso. Entonces, antes de leer más adelante, nosotros tenemos que ver qué es el eso. ¿Qué es lo que el apóstol dijo antes que ahora él está usando para conectar con lo que él va a decir? Porque la palabra por eso ahí en el idioma de la Biblia, el griego del Nuevo Testamento, es la palabra en consecuencia de, que indica una conexión lógica de lo que voy a decir con lo que dije antes. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el por eso? Pues tenemos que ir al versículo 1 de 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo dice en la Reina Valera, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, escuche ahora, no desmayamos. De manera que el apóstol Pablo comienza el capítulo 4 basando su constancia, su enfoque y su determinación, escuche ahora, en el ministerio que se le había entregado, que es el ministerio del Evangelio. Ministerio para él mismo y ministerio para la salvación de los demás. Entonces él dice, no desmayamos, estamos firmes, porque este ministerio que se nos ha dado tiene que ser llevado hacia adelante, y yo mismo he sido llevado hacia adelante a través del Evangelio de Cristo. Así que no desmayo. Más adelante vemos entonces cómo el apóstol Pablo continúa diciendo las consecuencias de ese ministerio que le ha sido entregado. En los versículos 7 al 12, escuche cómo lo dice en esta misma versión PDT. Dice, tenemos este tesoro. Recuerde que el ministerio del Evangelio, ahora él le cambia el nombre y le llama tesoro. En vasijas de barro. Ahora él llama tesoro al Evangelio, y a él que lo ha recibido, él que es el portador del Evangelio para llevarlo a cabo como misión de Dios, entiéndase como ministerio, él se considera barro. Y usted sabe lo que implica ser barro. Ser barro implica ser débil, ser frágil, ser temporal o temporero. El barro no es como el concreto, el barro no es como el acero. Y él entonces hace ese contraste. Primero dice, no desmayamos en el 1:4:1 por el ministerio que se nos ha dado, el Evangelio. Después dice, ese Evangelio, ese ministerio es un tesoro, pero ese tesoro es recibido por barro, que somos nosotros. Y él dice que tenemos ese tesoro en vasijas de barro, y escuche bien, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. El apóstol Pablo sabe muy bien de eso, porque él había orado a Dios pidiéndole que le quitara un aguijón que él tenía, posiblemente una enfermedad de los ojos, y Dios le llamó barro. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Es que dice el texto antiguo, en tu debilidad. De manera que tú eres barro y el poderoso soy yo. El todopoderoso soy yo. Y él aquí lo vuelve y lo dice. Esto es un tesoro en barro, en vasijas de barro. Y es para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestras vidas no viene de nosotros, sino de Dios. El versículo 8 dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, escuche ahora, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. El 9, aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Y él continúa, aunque nos derriben, no nos destruyen. Y él profundiza ahora su argumento, mostrando que en verdad él es barro.
lo cual nosotros a veces olvidamos. Estamos en Cristo. Cristo ha obrado en nosotros. El poder de Cristo nos ha levantado. El poder de Cristo nos ha llamado. El poder de Cristo nos impulsa a vivir y a recibir la gracia de Dios en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo malo? Que olvidamos que somos barro. Olvidamos que todo eso es por gracia. Olvidamos que todo lo que Dios está haciendo en nosotros no es por mérito propio, ni es por nuestra sabiduría, ni nuestro conocimiento, ni por nuestras capacidades. Es pura gracia de Dios. De manera que somos barro. Y Él lo dice en el 10 entonces. Él profundiza lo que está diciendo. Su argumento lo lleva al máximo, al clímax. Y dice, donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos, escuche bien, reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestros cuerpos. El 11, estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. Y termina su argumento. De este modo, en el 12, nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. ¿Qué es lo que le está diciendo? Versículo 1, capítulo 4. No desmayamos por el ministerio que se nos ha dado. Ese ministerio del evangelio es un tesoro. Pero ese tesoro está en vasijas de barro, versículo 7 hasta el 12. Y dice cómo es que somos vasijas de barro. Somos perseguidos, nos vamos desgastando, vamos muriendo. Y es así como llegamos al versículo 16, donde él conecta, escuche bien, lo que dijo en el 1 y en el 7 al 12. Y por eso él usa la palabra por tanto o por eso, o sea, por lo que dije antes, escuche ahora. Dice, no nos damos por vencidos. No nos damos por vencidos aunque estamos siendo perseguidos, aunque nos vamos desgastando, aunque vamos sufriendo, aunque nos vamos muriendo. No nos damos por vencidos. No desmayamos, dice la Reina Valera, que es como dice el texto original o el texto antiguo. Y da un argumento, es cierto, él reconoce que nuestro cuerpo se envejece y se debilita. Permítame hacer una pausa aquí para hacer una aplicación local. Yo veo muchos cristianos que usan la fe simplemente para negar cosas. Yo veo gente que van al médico y le hacen un estudio, pagaron $800 para hacerle un estudio completo en una maquinaria completa, actualizada, de última tecnología, y cuando el médico ve los resultados y le da los resultados, la persona dice, mentira del diablo, yo no recibo ese resultado. No, mentira tuya, una negación tuya, porque eso no es fe. Veo un tipo de cristiano que usan la fe para negar la realidad que están viviendo, desconociendo, escuche ahora, que el cristiano no es cristiano por negar la realidad que vive. El cristiano es cristiano por tomar la realidad que vive, la realidad que está viviendo, el momento de adversidad que está viviendo, tomarlo y decirle al Señor, yo me rindo a tus pies con todas mis adversidades, con todas mis enfermedades, con todas mis flaquezas, con todas mis persecuciones. No es negar lo que en realidad tú estás viviendo, porque eso no sería fe, eso es negación en psicología. Y nosotros no somos enemigos de la psicología, pero no vivimos por la psicología. Nosotros somos bíblicos. Entonces, fíjese cómo el apóstol Pablo, él reconoce, él dice, es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita. Es cierto, hermano, reconócelo. Pero entonces él hace un contraste, dice, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Alguien podría decir de manera errada que lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es conformismo, que él está aceptando lo que en realidad es y se conforma, pero no es conformismo, es realidad. Dice que no se da por vencido, o sea, no desmaya. Y reconoce, es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita,
pero entonces hace el contraste, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. De ahí el título de nuestro mensaje, enfocado en lo eterno, no en lo temporal. ¿Por qué voy a negar que me voy envejeciendo? ¿Por qué voy a negar que me duele la espalda? ¿Por qué voy a negar que la migraña muchas veces me afecta? ¿Por qué voy a negar que me siento más débil o menos fuerte que 10 años atrás? ¿Por qué voy a negar eso cuando lo que debería hacer, escuche bien, es reconocer que aunque me voy desgastando por fuera, mi verdadero yo en Cristo se va renovando de día en día? Y en ese sentido, él reconoce, repito, que es barro, no niega la realidad, ya lo dije. Él reconoce que se va desgastando, pero también reconoce que se va renovando de día en día en Cristo, como usted y yo deberíamos reconocer. Hermano, la dirección de tu enfoque define el tamaño de tu sufrimiento. No es el sufrimiento per se lo que define dónde estás, cómo estás. No. Mire el caso de Job en el Antiguo Testamento. ¿Usted ha conocido a alguien alrededor suyo que haya vivido humanamente hablando lo que ha vivido Job? Después de tenerlo todo, perderlo todo, incluso a su mujer. La mujer le dice, ya tú eres un pobre infeliz, muérete, maldice a Dios para que te mate y te muera. Oiga, qué clase de teología tenía esta mujer. Ella sabía que si alguien se atrevía a maldecir a Dios, Dios lo iba a maldecir y iba a morir. Y le dice a Job, ya tú no tienes nada. Job la mira y le dice, mira, mi enfoque no está en esas cosas terrenales, ni siquiera en mis hijos. Mi enfoque está en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová, dice Job. Así que eso es lo que él está diciendo. En 2 de Corintios 4:17 vemos que la dirección de tu enfoque define el tamaño de tu sufrimiento. ¿Qué dice el versículo 17? Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños, dice la Biblia. Hermano, está claro, en la Reina Valera lo dice de esta forma, porque esta leve tribulación momentánea, él le llama momentánea, le llama leve. Ahora, le llama tribulación. La palabra tribulación en la Biblia siempre es enfocada hacia personas que están siendo perseguidas y que aparentemente están siendo vencidas. Si no es así, no es tribulación, sería una persecución. Pero Pablo usa la palabra tribulación, en la Reina Valera lo traduce así para que sepamos que verdaderamente estamos en una leve tribulación momentánea. Estamos constreñidos porque se nos ha dado un tesoro que es el Evangelio, salvados a través del Evangelio, vivimos por el Evangelio, predicamos el Evangelio. Pero escuche bien, también ese mismo evangelio nos va causando que nos vayamos desgastando porque somos perseguidos, estamos limitados. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir nuestro enfoque para que veamos el tamaño de nuestro sufrimiento. Repito que el versículo 17, él dice, lo leo una vez más, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños. Pero mire cuál es el enfoque de Pablo. En comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Lo que él está diciendo, mis amados hermanos, es yo no me enfoco en lo temporal, yo me enfoco en lo eterno. Y lo quiero aclarar una vez más, no es conformismo. Pablo no se está conformando, sino que él está declarando, escuche bien, el propósito de su enfoque. Él dice, estoy sufriendo, siendo perseguido, estoy siendo golpeado, como ustedes también. Se va produciendo en mí la misma muerte que se produjo en Cristo. Pero yo no veo eso como un problema. Y cuando uno le pregunta, Señor Pablo, ¿por qué usted no ve esos sufrimientos como un problema? ¿Por qué usted lo ve tan leve, tan pasajero? Y él dice, por mi enfoque. Pero ¿cómo que es su enfoque? ¿Usted no está enfocado en el sufrimiento? No, no estoy enfocado en el sufrimiento. Pero Pablo, tú no estás enfocado en las cárceles que te están poniendo y amarrando y golpeando y que te están condenando a muerte. No.
Y entonces, él lo dice, en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Quiero hacer una aplicación más en este momento. ¿Cuál es tu enfoque? Porque tu enfoque determinará el tamaño de tu sufrimiento. Recuerdo que me encontré con una persona cristiana, una persona que ya a los años le han llegado, y cuando vi a esa persona, aunque su cuerpo se ve desgastado, maltratado, de hecho la persona tiene varias enfermedades, y cuando le dije, pero veo tu rostro como con más gozo, veo tu rostro con más brillo, veo algo que está pasando, la persona me respondió algo que me dejó aturdido y con ganas de irme a orar y aislarme todo el día para pedir perdón al Señor por mi estilo de vida. Y esta fue la respuesta. Es que cada día que paso me acerco más a mi gloriosa eternidad con Cristo. Hermano, ¿usted está escuchando el enfoque de esa persona? Usted ve lo importante de enfocarnos en lo eterno, no en lo temporal, como dice Pablo en 2 de Corintios 4, 16 al 18. Es una persona golpeado por las enfermedades. Es una persona que va envejeciendo, que su dinero que le dan del seguro social o de lo que sea, apenas le da para comprar medicamentos todos los meses, que tiene que tener a alguien que le supla medicamentos porque ya no puede ver, de hecho ya de un ojo no ve, y la persona cuando le pregunto sobre el contraste de cómo se ve, la respuesta es que mi enfoque no es en mi enfermedad, estoy enfocado en que cada día estoy más cerca de mi gloriosa eternidad con Cristo. Una muestra de que el enfoque determina lo que nosotros somos en Cristo. Lo vemos en los versículos 1 en adelante de 2 de Corintios. Déjeme leérselo. El apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 3, él dice, capítulo 1 de 2 de Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Escuche bien. Y escuche su argumento, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio, dice la Reina Valera, de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y termina, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora entendemos entonces por qué el apóstol Pablo dice en el versículo 17 de 2 de Corintios 4, que esos sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Es que este es un hombre que está enfocado, como deberíamos estar usted y yo, enfocado en lo eterno, no en lo temporal. Y en el versículo 18 acrecenta, profundiza el Espíritu Santo a través de Pablo el llamado a que nos enfoquemos en lo eterno, no en lo terrenal. ¿Cómo dice? Dice, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Hermano, escuche esas palabras que el apóstol está diciendo, porque si no la escucha en el Espíritu, usted no la va a entender y va a pecar. Él dice, a nosotros no nos interesa, dice él, lo que se puede ver. Dicho de otra forma, lo que él está diciendo es a nosotros, a mí, porque él está hablando en primera persona. No me interesa lo temporal, me interesa lo eterno. Si usted no entiende en el Espíritu lo que él está diciendo, usted va a decir, pero este es un hombre fanático.
que ahora se olvida de que está en la tierra y de que tiene que vivir en la tierra. Él está diciendo que a él no le importa nada de eso. No, hermano. Tiene que entenderlo en el contexto de lo que él está escribiendo. El contexto es el siguiente. Me han entregado el ministerio del evangelio. Yo mismo he sido salvado a través de ese ministerio. Oigan bien, es un tesoro, versículo 7. Ahora bien, ese tesoro ha sido entregado a mí, que soy barro. ¿Y qué es el barro? Soy débil, y como débil voy a ser golpeado, voy a ser pisoteado, voy a ser lastimado. Pero en todo eso Cristo me ha consolado. Versículos 3 al 5, él lo dice de 2 de Corintios 1. Yo he sido consolado por Cristo. Y lo que he visto es que cuando abundan las aflicciones, escuche bien, abunda el consuelo de Cristo en mí. Y entonces, Pablo, ¿cuál es tu argumento? Oh, mi argumento es que eso me ha llevado a enfocarme en mi comunión con Dios, que es lo eterno, que es lo que dura para siempre, no en estas cosas terrenales que son pasajeras. ¿Cómo lo dice? Lo dice en la Reina Valera, lo dice de esta forma: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi aplicación final. Hermanos, mis amigos, tenemos que estar conscientes, y lo somos, de que el tiempo en que vivimos, querramos o no, es un tiempo de mucho sufrimiento y de mucha adversidad. Pero más aún, tenemos que estar conscientes, y para eso estamos aquí con el título: enfocados en lo eterno, no en lo temporal, de que Dios no ha dejado de ser Dios y de que Dios tiene un plan aún en medio de nuestro sufrimiento, aún en medio de nuestra enfermedad, aún en medio de nuestras limitaciones económicas, aún en medio, hermano mío, de nuestras carencias. Tenemos que estar conscientes de eso. Y si no lo estamos, entonces tomémonos un tiempo y leamos este pasaje en oración. Yo tengo una de mis disciplinas espirituales, es orar la Biblia. ¿Cómo oro la Biblia? Y es lo que le estoy en esta aplicación recomendando. Encerrado en un cuarto, comienzo diciendo, como orando la Biblia, es orando lo que dice el pasaje: por eso, Señor, no me doy por vencido. Es cierto que mi cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de mí, Señor, tu presencia dentro de mí, tú has hecho tu espíritu dentro de mí, tú me diste tu espíritu y se renueva cada día y fortalece mi vida cada día. Yo estoy orando lo que dice el pasaje, versículo 17, Señor, mis sufrimientos son pasajeros, son pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa que tú significas en mí y que debo comenzar a disfrutar desde ahora, desde este momento. Señor, versículo 18, no me interesa enfocarme en lo que puedo ver, en lo que estoy viviendo. Señor, quiero enfocarme en lo que no puedo ver. Eres tú, no te veo, pero sé que eres real, eres mi Dios, eres mi Redentor. Señor, oh, tú dura para siempre. En cambio, las cosas que estoy viviendo, las cosas que puedo ver, solo duran de manera temporal. Eso es orar la Biblia. Es orar el pasaje, haciéndole aplicación a su vida, creando una realidad, una conexión. Porque usted me puede decir: pastor, yo no puedo vivir las mismas experiencias de Pablo, y es verdad. Pero usted puede vivir, escuche bien, la misma gloria de Pablo, porque el mismo Dios de Pablo es el Dios suyo. El mismo ministerio de Pablo del evangelio es el ministerio suyo. El mismo evangelio que Dios le dio a él, le dio a usted. Y el mismo barro que es él, es usted. Pero también, si se enfoca en lo eterno, no en lo terrenal, la misma satisfacción y glorificación que él vivió, la podemos vivir usted y yo. Padre, he predicado tu palabra.